De prensa del entrenador Pablo Iñazú. Hola, profe, por aquí. Buenas noches. Profe, primeramente comentanos lo que significa para vos, para el grupo, me imagino algo muy importante, volver a ganar después de 7 partidos, 8 en realidad, por aquel partido de eliminación en Copa Paraguay, en un partido en donde arrancaban con el resultado en contra y después, bueno, lo supieron dar de vuelta, profe. Buenas noches, amigos, ya te digo amigos ya. Primero felicitar a Guaraní, porque la verdad que es un rival muy digno y lo muestra lógicamente en lo que hizo en todo el año. Así que para nosotros volver a ganar es una alegría muy grande, y te digo nosotros porque es el club, es cada integrante del staff, es cada jugador, son los jugadores que hoy les tocó quedar afuera, son los jugadores que están lesionados, son los utileros, los masajistas, la gente que trabaja ahí, los administrativos, somos todos, y la fuerza que hacen es increíble. Pero bueno, me toca felicitar sí también a mi grupo, a mi plantel, porque es un momento complicado, y enfrentar a un rival de este tamaño y cómo venía también, porque viene demostrando lo que es, y ganarle no es fácil. Así que la verdad que es una alegría muy grande, en donde estaba repasando un poco ahí las estadísticas, todo, y fue realmente parejo en todo sentido. Así que fue un partidazo muy disputado, y tuvimos la suerte nosotros de salir victoriosos. Buenas noches, profesor. Aquí en el fondo también para Universo 970. ¿Qué resumen sacás de esta etapa que estás en libertad, teniendo en cuenta la siguiente temporada? Mirá, me gustaría hablar del partido de hoy, porque cuando pierdo me preguntan del partido, pero cuando gano no, así que estoy muy feliz de haber ganado. Déjame disfrutar al menos horas, porque en estos momentos no es fácil, la cabeza explota para todo el mundo, las familias se preocupan, la gente que trabaja también. Entonces déjame disfrutar un poquito esto, y no es que le estoy esquivando al resumen, al contrario, se los vengo diciendo cada partido. Duele no ganar porque somos Libertad, pero bueno, me quedo con el partido de los muchachos hoy, tanto futbolísticamente por momentos, pero después lógicamente el corazón que pusieron fue increíble, y eso nos da a nosotros un orgullo muy grande. Profesor, acá Roberto Ayud para 780M. Consultarte, ¿a qué se debe la no inclusión de titular hoy de Rodrigo Villalba y de Rodrigo Cuñavera, se podría decir, ya que hoy entraron y fueron claves para la remontada de Libertad? Por eso, para que entraran y trataran de ser revulsivos, darle pierna y oxígeno al equipo. Iván y Ángel lo hicieron muy bien, pero bueno, cuando empiezan los partidos contra un equipo tan intenso así, el desgaste es mayor y más grande. Así que bueno, hoy fuimos felices, los chicos también entraron bien, los que arrancaron también. Me gustó mucho del primer tiempo en cuanto a ciertas salidas y trato de pelota por momentos, cuando logramos después de los primeros 10 minutos. Así que creo que hoy en general todos estuvieron a la altura, los vi disfrutar por momentos, siempre lógico que fue una batalla muy linda futbolística adentro, pero fue por eso, tratar de poner un poquito más de experiencia también ahí con Iván, con Ángel, y hoy, como te dije, fuimos felices, así que lo disfruto también. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Canal 9. Profe, lo noté muy eufórico en los goles, me tocó estar en la zona de preferencias, un ida y vuelta ahí con los hinchas de Guaraní, algo folclórico del fútbol. ¿Cómo notó a su equipo hoy? ¿Qué es lo que más le gustó? Buenas noches. No, primero, yo jamás le dije nada a un hincha de Guaraní, jamás, por favor, no corresponde, para que quede claro. Segundo, sí, camino, corro, tengo que mejorar eso, pero bueno, a veces uno intenta ayudar a los chicos de la mejor manera, y van y es mi forma, tengo que mejorar eso sin dudas, pero que quede claro que jamás le dije nada a un hincha. Me refiero, profe, al folclore del fútbol. No, sí, yo no digo que no. No, pero no, yo. No, o sea, yo argumento que no lo acuso, sino que digo nomás, después mucho lo noté eufórico en los goles, no dedicándole a los hinchas. No, por favor. No, por eso no digo que no. Me llevó toda una vida futbolística tratar de quedar bien en todos lados, ganando, perdiendo, y acá no va a ser diferente. No digo que me acusás, quédate tranquilo, sino simplemente lo aclaro. Y después sí es el folclore del fútbol, porque también los hinchas te dicen cosas, y me querían prestar pelo, así que saca la cuenta. Entonces
en el momento de euforia hasta te hacen reír, ese es el folclore, pero con mucho respeto, especialmente para el cuerpo técnico de Guaraní, que son excelentes personas. Entonces sí, muy eufórico porque nosotros lo necesitábamos. Como dije anteriormente, enfrentamos a un rival muy bueno, que está pasando por un momento espectacular, y ganarle de visitante no es fácil, y por eso digo, el coraje de los chicos nuestros hoy fue excelente y me quedo con eso. Pablo, ¿cómo le va para ese Cardinal? Con su experiencia en el fútbol, ¿cuál es su opinión cuando la gente dice especular en ciertos encuentros? Uno va a ir, en este caso, incentivado para ciertos partidos. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso y otros que seguramente van a bajar su nivel para que otro pueda ganar, profesor? No, a ver, primero que bajo nuestro comando y teniendo el escudo que tenemos, tenés que entrar a ganar, no importa qué partido sea, si te jugás cosas, no te jugás cosas, lo hacemos dignamente. Nosotros fuimos atrás de la victoria porque realmente la necesitaban los muchachos, el club, nosotros, las familias, porque mañana, ¿sabe qué? Esto no es felicidad, y yo se lo digo así a los muchachos, una victoria no te da felicidad, sabe que te da un poquito de alivio, que es muy lejos de ser felicidad. Entonces, a ese nivel de presión vivimos nosotros, los chicos también. Entonces, ese alivio que les haga bien para disfrutar a su familia, poder tener un día en paz, y después nosotros siempre saldremos a ganar en todas las canchas, independientemente de lo que se hable o se diga. Somos Libertad y tener que representarlo siempre de la mejor manera. Gracias, profe. Gracias.